Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén, predicador católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 27 de mayo del 2023. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar presentes para nutrirnos juntos con la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice ayer Salmo 119, versículo 105. Hoy vamos a leer y meditar el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 21, del versículo 20 al 25. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ilumine nuestra mente, nuestro corazón, para que seamos capaces de comprender la palabra del Señor, como dice allá en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, que es en realidad. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Repitan conmigo: Santo y Divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda distracción, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el que en la cena se había inclinado sobre su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro preguntó a Jesús: ¿y qué va a hacer de éste? Jesús le contestó: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Por esta razón corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no iba a morir, sino simplemente: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y que las ha escrito aquí, y nosotros sabemos que dice la verdad. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias por estar presentes en este día sábado 27 de mayo del 2023. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo que se encuentren. Les envío un abrazo de corazón a corazón y deseo para ustedes lo que dice en 1 Corintios 16:23, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. En el Santo Evangelio del día de hoy, según San Juan, nos viene a enseñar algo muy importante a ustedes y a mí. Vamos a releerlo. Allá en Josué 1:8 nos dice: lee este libro, reléelo, medítalo día y noche para que así puedas cumplir lo que en él está escrito y tener éxito. San Juan capítulo 21 del versículo 20 al 26. Pedro miró atrás y vio que lo seguía el discípulo al que Jesús amaba, el que en la cena se había inclinado sobre su pecho y le iba preguntando: Señor, ¿quién es el que te va? Y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Al verlo, Pedro preguntó a Jesús: ¿y qué va a hacer de éste? Jesús le contestó: si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. Entonces aquí vemos a un Pedro. Jesús en el versículo 19 le dijo a Pedro: sígueme. Entonces Pedro está siguiendo a Jesús y se da cuenta que atrás viene el discípulo a quien Jesús amaba tanto. Y se pone preocupado por él. ¿Y qué va a hacer de este?
Y Jesús le dice, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme. A veces ustedes y yo también estamos viviendo en esa actitud. Podemos estar procediendo en la vida con esa actitud, siempre mirando al de lado. ¿Qué está haciendo? ¿Qué deja de hacer? ¿Qué empezó a hacer? Y todas estas cosas. Y nos olvidamos de nosotros, de vivir nuestra fe auténtica, nuestra fe cristiana. El Señor le dice, ¿a ti qué te importa? El Señor nos dice a ti, a mí, ¿a ti qué te importa del de al lado? Ocúpate de ti. Ahorita vamos a leer una cita donde San Pablo nos dice, ocúpate de ti. Y a veces a nosotros nos gusta ocuparnos de los demás menos de nosotros. No hacemos nada productivo haciendo ese tipo de cosas, mis amados hermanos y hermanas. Tenemos que ocuparnos de nosotros mismos, acoger la palabra de Dios, como dice allí en San Juan como dice allí en Santiago capítulo 1 del versículo 21 al 22, que acojamos la palabra con humildad, que porque la palabra de Dios nos salva, que no nos contentemos solamente con escucharla, sino que la pongamos por obra. Es muy importante eso, mis amados hermanos, mis hermanos y hermanas. Entonces San Juan teológicamente nos dice a nosotros que tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesucristo, puesta en su evangelio, puesta en su sana doctrina, puesta en su enseñanza. Nos va a decir ahorita San Pablo, que vamos a leer. De hecho, vamos a vamos a vamos a buscar vamos a buscar primera carta a Timoteo capítulo 4 versículo 13. Amén. Ok. Ya la tenemos por aquí. La primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 13, nos dice, mientras llego, dedícate a la lectura. Miren, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Señor Jesucristo, en medio de sus santos, en medio de sus ángeles, nos dice San Pablo, dedícate a la lectura. Primer detalle. ¿Y qué lectura? La palabra de Dios, lo que nos dice allí en Ezequiel capítulo 3, del 1 al 3, y me dio este rollo y dijo, cómetelo, cuando lo comí sentí dulce como la miel. Porque en Mateo 4:4 nos dice el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Muy bien. Mientras viene Jesucristo, dice, mientras llego, dedícate a la lectura. Número 1, la lectura. Pero hay personas que se quedan solamente en la lectura, lee toda la vida, pero eso no termina ahí. Mire, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. Tenemos que alimentarnos de la palabra del Señor, que leer las Sagradas Escrituras para luego poder vivir lo que dice allá en Josué 1:8. Lee, relee, medítalo día y noche para que así puedas cumplir lo que en este libro está escrito. Y no solamente quedarnos con esa lectura. Tenemos que predicar, tenemos que evangelizar. A veces nosotros somos los únicos de nuestra familia que estamos más cerca de Dios, que nos gusta escudriñar las Sagradas Escrituras. ¿Y qué tal la pareja? ¿Qué tal los hijos? ¿Qué tal los tíos, los sobrinos? Andan a veces por sectarios y a veces nosotros no nos dedicamos a mostrarles la verdad del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados hermanos y hermanas, San Pablo es claro. Primera carta a Timoteo capítulo 4, versículo 13. Dedícate a la lectura, dedícate a la predicación. La predicación
es muy importante. La predicación es cuando sembramos la semilla del reino de los cielos en nuestros seres queridos. Y luego nos dice, y a la enseñanza. Miren, tres cosas: lectura, predicación y enseñanza. De hoy en día ya no muchos se preocupan o se ocupan por enseñar. Ya no incluyendo a veces nuestros hermanos sacerdotes en la homilía, se van por otro lado, fuera del evangelio de ese día. No predican el evangelio. A veces cuando a nosotros nos invitan a evangelizar, tenemos que llevar la palabra de Dios. Hay evangelizadores que van, leen un versículo y se olvidan de la Biblia. Empiezan a hablar de todo menos de la palabra de Dios. Y eso no es correcto. Entonces, ¿qué estamos enseñando? Lo que a mí me viene en mente, lo que yo pienso, lo que yo siento, no. San Pablo es claro. Dedícate a la lectura, dedícate a la predicación y a la enseñanza. Por eso San Pablo nos dice allí en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 16, ay de mí si no predico el evangelio, ay de ustedes y de mí si solamente escuchamos el evangelio y no podemos en práctica o peor predicarlo. Hay personas que escuchan el evangelio y no lo ponen en práctica y peor aún, no lo predican. ¿Qué van a predicar si no ponen en práctica? Y hay personas que no nos dedicamos a la enseñanza. Por eso el pueblo anda, como dice ahí en el Evangelio según San Marcos, o como ovejas sin pastor. El pueblo anda como ovejas sin pastor. Y nosotros, los que nos dedicamos al estudio bíblico, sentados esperando que los laicos, esperamos que hagan los sacerdotes y los diáconos. Y ellos esperan que hagan los laicos. Y ahí estamos, espera y espera. Mientras llego, dedícate a la lectura, a la predicación y a la enseñanza. Versículo 15. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 15. Ocúpate de estas cosas y fíjate en lo que dije, así todos serán testigos de tus progresos. Entonces nosotros iremos progresando mientras nos dediquemos a alimentarnos de la palabra del Señor, a la lectura, mientras prediquemos la palabra del Señor y mientras nos dediquemos a la enseñanza. Por eso ya Timoteo le dice a los sacerdotes, y de hecho vamos a leerlo ahorita, Primera Timoteo capítulo 5 versículo 17. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17. Bien, escuchemos. Primera carta a Timoteo capítulo 5 versículo 17. Esto es a los sacerdotes, va dirigido a los sacerdotes. Timoteo dice, a los ancianos, a los presbíteros, a los sacerdotes, que son buenos líderes, recibirán doble honor y remuneración, sobre todo los que llevan el peso de la predicación y de la enseñanza. Ahí para ustedes, mis hermanos sacerdotes, el apóstol San Pablo les da un caramelito bien rico de fresa con chocolate. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 17. A los sacerdotes que se dedican con gran esmero a la predicación y a la enseñanza, ellos merecen doble premio, doble recompensa. Los que se dedican a la predicación y a la enseñanza. De hoy en día hay algunos, pero no muchos. Los sacerdotes en la hora de la homilía, escúchenle con atención a ver lo que les predican, a ver si les predican el evangelio del día, la primera lectura, o se van por otro lado. Eso no es correcto. San Pablo es claro. Los sacerdotes que merecen doble recompensa son los que se dedican a la predicación y a la enseñanza. Muy bien. Regresamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 15. Ahí vamos. Bien. Ocúpate de estas cosas y fíjate en lo que dije, así todos serán testigos
de tus progresos. Aquí va la palabra clave para ustedes y para mí, que a veces nos gusta estar ocupándonos del de al lado. ¿Qué está haciendo el de al lado? Viendo para atrás. Dice Jesús, el que pone la mano en el arado y mira atrás no es digno del reino de los cielos. Y a veces ustedes y yo estamos así, mirando atrás. ¿Y él qué va a hacer? ¿Y ella qué va a hacer? ¿Y tú y yo qué estamos haciendo? Ajá. Dejemos que la palabra de Dios nos golpee a nosotros. Jeremías 23:29. La palabra de Dios es como aquel mazo martillo que golpea la peña. Dejémonos golpear. Abramos nuestro corazón. Que nos golpee la palabra de Dios. Primera Timoteo 4:16 dice: cuida tu conducta y tu enseñanza. Cuida tu conducta, como tú te portas, y tu enseñanza. No puede haber un catequista, no puede haber un evangelizador que ande por ahí armando relajo, haciendo peleas, emborrachándose, dando un mal ejemplo, haciendo que el ministerio de la predicación sea burlado. Eso no es correcto, mis amados hermanos y hermanas. Cuida tu conducta y tu enseñanza. No podemos enseñar lo que nos viene a la cabeza como hacen los protestantes. Tenemos que enseñar basado en las sagradas escrituras, en la sana doctrina, en la tradición viva de la iglesia. Cuida tu conducta, cuida tu enseñanza, pues actuando así, solamente de esa manera, mirando nuestra conducta y mirando lo que enseñamos, a veces estamos contentos. Oh, Dios me ha bendecido el don de la profecía. ¿Saben qué? Es hermoso que Dios nos haya bendecido el don de la profecía. Es 1 Corintios 14:1, 1 Corintios 14:39 nos dice, aspire por el don de la profecía. Y eso es hermoso. Pero ¿saben qué? Lucas capítulo 12, versículo 48. A quien más se le da, más se le va a exigir. A quien más se le confía, más cuenta se le va a pedir. Si el Señor nos ha entregado este ministerio de predicar la palabra del Señor, nos va a pedir cuentas si vamos enseñando lo que a mí me viene en gana, lo que a mí me viene en mente. Si enseñamos por nuestra propia cuenta, tenemos que enseñar la sana doctrina a nuestro Señor Jesucristo, basado en las Sagradas Escrituras y la tradición viva de la Iglesia. Solamente actuando así, escuchen. 1 Corintios 4:16. Cuida tu conducta y tu enseñanza y persevera sin desanimarte. ¿Ven? Tenemos que perseverar. Esto no es un camino fácil. Por ahí en Siracides capítulo 2, del 1 adelante, nos dice, si te has decidido a seguir al Señor, prepárate para la prueba. Persevera sin desanimarte. Pues actuando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Ahí está la clave. Actuando así, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Ahí está cuando Jesús nos dice, ¿a ti qué te importa el de al lado? Ocúpate de ti, la lectura, la predicación, la enseñanza. Actuando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Muy bien, regresamos al Evangelio de hoy. Vamos por el versículo 23. San Juan capítulo 21, versículo 23. Por esta razón corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no iba a morir. Pero Jesús no dijo que no iba a morir, sino simplemente, si yo quiero que permanezca hasta mi vuelta, ¿a ti qué te importa? Este es el mismo discípulo que da testimonio de estas cosas y las ha escrito aquí, y nosotros sabemos que dice la verdad. Este discípulo es San Juan. San Juan, el discípulo amado de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 25 termina diciendo esto. Jesús hizo también otras muchas cosas que se escribieran. Jesús hizo también otras muchas cosas. Si se escribieran una por una, creo que no habría lugar en el mundo para tantos libros. Entonces aquí nos viene a decir San Juan que no todo está escrito. Nos viene a decir que Jesús hizo muchas cosas. Si se escribieran en este libro, en este mundo no habría espacio para tantos libros que se escribieran. Por eso el mismo San Juan en su segunda carta de Juan, segunda carta de Juan capítulo 1 versículo 12, y en la tercera carta de Juan capítulo 1 versículo 14 dice San Juan, tengo muchas cosas que decirte, pero prefiero llegar y decirte de viva voz. Eso se llama la tradición. Por eso San Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 dice, guarden las tradiciones que han recibido de nosotros por viva voz o por carta. Por carta es las Sagradas Escrituras.
la viva voz, eso se llama la tradición, el mensaje que Jesús entregó a los apóstoles, porque Jesús no escribió nada, fundó su iglesia y envió a sus apóstoles a predicar. Y para que el evangelio para que la salvación llegue a todo el mundo, Él entregó su mensaje oralmente. Lo que ellos vieron hacer a Jesús, escucharon y aprendieron a Jesús, eso van y transmiten a más personas. Y a través de la imposición de la mano, la sucesión apostólica, le envían hacen nuevos discípulos del Señor. Entonces aquí tenemos claramente que no todo está en la Biblia, que también es importante la tradición viva de la iglesia. La tradición es ese mensaje que recibieron los apóstoles del Señor y esa vez lo transmitieron a sus sucesores, a sus discípulos. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos nosotros y que la intercesión de la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Los quiero y los amo en el amor de Jesucristo. Ayúdenme compartiendo el Evangelio del día para llegar al mundo entero con la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, que todos con perseverancia demos mucho fruto, como dice ya en San Lucas 8:15. Denle suscribir a su canal de evangelización y los que pueden apoyarnos lo pueden hacer a través del método seguro de PayPal. El link lo tienen en la descripción para que de esa manera sigamos llegando cada día a más personas y a más comunidades con la palabra de Dios, que es la lámpara para nuestros pasos y la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice Salmo 119, versículo 105. Como dice en 1 Corintios 16:24, los amo a todos en el amor de Jesucristo.